Estamos ya en internet. Bueno, lo primero, presentarme. Mi nombre es Antonio Céspedes, soy el director de CBA Salduyo, un centro de formación audiovisual del Grupo San Valero. Y, al igual que os ha dicho antes Héctor Oliva, que ha sido mi antecesor en la moderación de la primera mesa, pues daros la bienvenida a nuestra casa, que es la sede del Grupo San Valero, que es donde confluyen un montón de actividades de cualquiera de las 4 instituciones que estamos en el grupo. Realmente estamos 5, hay una en República Dominicana, pero habitualmente no suelen venir por aquí porque les pilla, pues eso, como a 8 horas de vuelo y les pilla un poquito más a desmano. Y luego el clima tampoco ayuda a venir desde allí a aquí, ¿no? Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a aquí. Yo quería presentaros rapidísimamente a la gente que tengo aquí, porque son ellos los que van a protagonizar esta mesa. Me toca a mí moderarla, pero va a ser muy fácil porque son ellos los que más saben, ¿no? A mi lado tengo a José Ángel Delgado, que en la primera mesa estaba en representación de las productoras y ahora pues se ha cambiado de ropa, ¿no? Pero de cara sí, porque ahora está como más contento, está como más Game of Thrones y está como responsable de un festival de cine, que es Saracusta, de un festival de cine histórico que tiene poco recorrido, pero que ha logrado en poquito tiempo estar muy presente en la sociedad zaragozana. Él nos contará ahora su experiencia, ¿vale?, como director. Luego está a su derecha Florencia Santucho, que de alguna forma y sin desmerecer al resto de ponentes, pues es la persona a la que queremos escuchar todos. No porque venga de muy lejos, sino porque tiene muchísimo que aportar sobre una de las cuestiones que aparece ahí en el cartel, que es esto del Green Manager, que ya mola, ¿no? Green, porque Green ya es algo que tenemos que tener todos presente, y ahí están las ODS, bueno, y absolutamente en todo, y en esta sistemática que queremos que algún día haya y que se pueda conseguir con un sello o como sea, pero el manager, ¿no? El manager de lo verde, ¿no? Aplicado al audiovisual. Y la verdad es que aquí tenemos pocos expertos o pocas experiencias sobre este tema, y entonces todo aquel que venga de donde venga a contarnos experiencias y casos de éxito y cómo podríamos empezar a introducir todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social aplicada a la sostenibilidad ecológica en el audiovisual, pues nos va a venir muy bien. Entonces, que sepas que eres nuestra ponente estrella y te vas a llevar todo. A su lado está Pedro Miñeiro, que es el director del Ecocine, del festival, que más tiene que ver con todo el tema de sostenibilidad, y que también nos va a contar, igual que José Ángel, su experiencia de ese festival, más vinculado, lógicamente, a la parte medioambiental. Y luego Natalia Doste, que es mi compañera de la Universidad de San Jorge, que es la responsable del proyecto Green Campus, que nos va a contar pues todo lo que tiene que ver con ese proyecto que, lógicamente, da vueltas sin parar en ese ciclo continuo de la calidad con respecto a la sostenibilidad en todo lo que tiene que ver con la universidad y la formación que tiene la universidad. Y ella nos contará un poco más. Y sin más enrollarme, porque yo aquí me puedo quedar solo y hacer... Antonio, son las 7, nos vamos al picoteo y no ha hablado nadie, pues le voy a dar paso primero a nuestra ponente estrella, a Florencia, que nos va a contar. Yo sé que has traído una presentación y la vas a hacer fenomenal, y le tienes que guardar 5 euros a tu hijo por el diente que se le ha caído, que no se te olvide. 5, en España son 5 euros mínimo el ratoncito Pérez. 5 tuyo y 5 suyo. Bueno, pues claro, aquel que se vaya sumando, esto es una fila cero. ¿Qué es un Green Manager? Y luego, fuera de España, el Green Manager es algo así novedoso como muy in, es un postureo, o realmente fuera de aquí el Green Manager se exige como figura en un rodaje o en una producción audiovisual. Y a partir de ahí pon tu presentación. Hola, sí. Bueno, muchas gracias, un placer. Un honor estar aquí, y gracias al Cluster, al Ecocine, a todos ustedes. Yo creo que el Green Manager o la Green Manager, que hay muchas definiciones al respecto, justamente viene como para darnos a ese entendimiento de un ecosistema audiovisual que posiblemente hemos olvidado, así como la economía circular.
estamos produciendo cine, contenido audiovisual que podría ser transformador en las mentes y en las prácticas, como si no tuviéramos fin, como si los recursos no tuvieran fin, tampoco las energías y las posibilidades en cuanto a lo que realmente cuenta. Ser ecosistema audiovisual representa un compromiso porque somos todos seres inter- y ecodependientes y por lo tanto necesitamos relacionarnos para poder sobrevivir, trabajar y de forma saludable, respetando los tiempos, las diversidades, así como el planeta y los recursos que nos rodean. Así que empezamos planteándonos un manejo de recursos naturales, un management que lamentablemente, así como se demuestra un poco en la sociedad humana, no estamos le dando importancia. Así que tenemos que aplicar recursos externos para que alguien nos recuerde que somos parte de este planeta y que necesitamos respetarnos mutuamente para que este producto y proceso sea fértil. Así que creo que hasta ahora lamentablemente no tuvimos tanto valor e importancia en las producciones porque claro, es como una figurita, un departamento que no siempre tiene tanto valor. La sostenibilidad es un concepto del cual ahora vamos a hablar, pero realmente es un proceso largo que empezó hace tiempo, como un poco la definición que les traje acá de sostenibilidad, que es la armonía entre los tres elementos fundamentales, que hablamos del crecimiento económico, que todas las producciones de cine, todo el mundo cultural, por supuesto que necesita plantear un crecimiento, pero se necesita una inclusión social y lo que es la protección de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Así que yo traigo acá, también viniendo de Latinoamérica, una mirada ecofeminista, como les dije, que necesitamos replantearnos como seres inter y ecodependientes. O sea que si estamos en un entorno enfermo, nos vamos a enfermar. Y por eso cuando hablamos del planeta, personas y prosperidad, tenemos que plantearnos la necesidad de recordarnos en cada momento de un plan de producción, así como de una idea, a quién le estamos dirigiendo, cuál va a ser nuestra semilla que queramos mantener como un pequeño producto cultural que queda. Por lo tanto, las buenas prácticas en pantalla tienen un valor que no siempre es medible en cuanto a la huella, pero es un valor que hasta tiene un término, planet placement, y que tiene que ver con para qué hacemos las cosas y cómo podríamos hacerlas de forma diferente. Comprar un cepillo de dientes en un negocio para una cualquier película podría cambiar si lo hiciéramos de bambú. Que el personaje te tire los desechos de forma correcta no cambia nada del guión, pero sí puede generar un mensaje positivo. Así que, para seguir, ¿cómo funciona? Ahí estamos. Siempre con el planteo de cuál es el concepto de sostenibilidad. Lamentablemente, yo, como Pedro, trabajamos en la organización de festivales de cine ambiental y nos damos cuenta que el concepto de sostenibilidad, tal como se trajo desde el informe Brundtland de 1987, es un concepto que tiene muchas formas de ser abordado y a veces tenemos el riesgo de caer en el greenwashing cuando se habla de una moda de sostenibilidad. Cuando planteamos como el concepto de desarrollo sostenible como algo que tiene que satisfacer como desarrollo las necesidades de generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, también tenemos que hablar, para mí, del valor del territorio, de la identidad. Entonces, no solamente la naturaleza como un elemento ajeno que tenemos que proteger, tenemos que preservar, tenemos que encerrar por ahí en una reserva natural, no, tenemos que sentirnos parte de ella y por lo tanto tenemos que también dejar a las futuras y presentes generaciones un compromiso cotidiano. ¿Cuáles son las pequeñas semillas que podemos generar? Producciones grandes o pequeñas, todas tienen la posibilidad de cambiar algo. En el concepto, en el guión, en las prácticas, en las formas de trabajar, de respeto mutuo, así como de respeto hacia la naturaleza. Y me fui para atrás. Hace un tiempo, así como la colega del Spain Film Commission contaba, hay muchos países que han desarrollado sus propias herramientas de cálculo de huella, protocolos, entre ellos Albert, del cual voy a hablar en un rato, pero que trajo en el 2019 este primer informe sobre cuál es el cálculo de la huella media de una hora de televisión. 9,2 toneladas de CO2 equivalente que reúne a diferentes cálculos de gases de efecto invernadero.
no sabemos a veces que simplemente ver una película o ver una película en streaming, como nos pasó con la pandemia, tiene detrás una gran cantidad de emisiones. Y esto viene generado, por supuesto, por el consumo de energía dentro de los estudios, quién viene alojado del cast o a veces también de la troupe, las toneladas de equipamiento que viene transportado, porque uno tiene que alquilar equipamiento a veces de localizaciones cercanas, así como los que se recorre en tren o avión, que es uno de los factores de mayores emisiones que tenemos, pero una gran estrella posiblemente nos pida un business class, que es lo que consume hasta 7 veces más de lo que es un pasaje de avión común. Y lo mismo la pintura, si tenemos que armar una escenografía, acá no está, pero todo lo que es la madera, que a veces es reciclada o certificada, a veces no, así como la risma de papel. El papel tiene un altísimo valor de emisiones de carbono cuando viene consumido de una forma tan exagerada como durante los sets de televisión o de cine para cada miembro de la troupe, así como todas las toneladas de residuos generales que se generan en un set. Lo mismo hablamos con los generadores, que suelen ser diésel y que tienen uno de los mayores valores de emisión de todo rodaje. Cuando trajimos con Albert este cálculo, también venimos de la mano de lo que es un nuevo desafío para la Unión Europea, que se plantea un Green Deal europeo hacia el 2050, un compromiso que fue asumido ya hace unos años, pero que todavía no está viendo grandes resultados. Por supuesto, tiene que ver con el nuevo aporte también financiero de entes privados y un compromiso hacia la reducción de las huellas de carbono de toda la industria, porque la Agenda 2030, a diferencia de la Agenda del Milenio, sí incluye los privados como uno de los 3 elementos fundamentales para generar un cambio efectivo. Y en este proceso sí nos encontramos con muchísimas nuevas entidades que están participando, colaborando de manera más o menos directa a este proceso. Lo que sí nos damos cuenta es que para poderlo alcanzar necesitamos un trabajo circular desde todo tipo de producción, que vamos desde la agricultura a la producción, extracción de materiales, el ciclo de vida de los materiales y productos que consumimos, así como los que utilizamos para nuestras escenografías, el transporte. Hablamos y hablaron de los nuevos vehículos híbridos, que seguramente es lo mínimo indispensable para reducir nuestra huella, pero yo que vengo de Argentina, hablar de la batería de litio como única alternativa ya no es algo posible. Están destruyendo los Andes para extraer el litio para una parte pequeña del mundo y poquísimos años posibles de que este sistema de producción realmente pueda ser sostenible. Por lo tanto, tenemos necesariamente que utilizar nuestros recursos también intelectuales de los estudiantes de las universidades, no solamente del mundo del cine, para imaginarnos otro presente y futuro. Otros recursos, otras tecnologías pueden ser viables si consideramos los recursos existentes en nuestros territorios. Recursos humanos y recursos materiales, naturales, por supuesto, pero sin una visión extractiva de ellos. Por supuesto que cuando hablamos de los protocolos y certificaciones, como decíamos, hay muchas, y cada una fue surgiendo a raíz de las necesidades de cada industria. En Inglaterra, en el UK, con Albert, fue una necesidad de la BBC. La BBC planteó ya en el 2011 que era inevitable que cada producción que pasara por sus canales tuviera un certificado ambiental. Entonces es un proceso circular para ellos que la BBC, la BAFTA y el Albert trabajen de forma colaborativa. Uno utiliza el protocolo y el cálculo de huella de Albert de forma gratuita, pero para las producciones inglesas hasta hace unos meses, un mes y medio, era obligatorio compensar en el propio BAFTA. Por lo tanto, ese banco de recursos y bonos verdes quedaba, digamos, dentro de la propia industria. Ahora ya no es así, pero sí se generó por lo menos una práctica habitual y se acostumbra no solamente en las producciones de cine, sino en toda la televisión, mantener ese protocolo estándar. Así que los protocolos son necesarios porque definen estos criterios que deberían por lo menos ser un punto de partida, un hincapié inicial, cuando no sabemos cómo hacer.
Luego establecen metodologías, una medición que necesitamos adquirir conocimiento de otros rubros y sectores para poder aplicarlo en nuestra práctica profesional. Pero también necesitamos poder trazar el recorrido de un producto, como cuando me piden la madera certificada. Yo voy a una empresa, me ofrece una madera certificada porque ellos me facturan como empresa certificada ISO, que no es lo mismo que utilizar una madera certificada FSS o PEFC, pero en este momento no hay un control real de eso. Supuestamente en Europa no sería posible circular maderas no certificadas, pero sabemos que sucede, sobre todo en Nápoles y en Roma, pero no por eso frente a un protocolo, a un ente de certificación, mi factura de la empresa ISO es suficiente. Así que sabemos que no hay una trazabilidad real hasta el momento de estos productos, sobre todo para evitar greenwashing, que si la extracción de ese material en su país de origen no fue sostenible, no garantizó que hubiera una reproducción también respecto de la población local, como nos recuerda el concepto de sostenibilidad en relación a la sociedad humana, ya no estaríamos realmente cumpliendo. Pero son procesos, por lo menos empezamos a tener en cuenta que tienen que ser materiales certificados. Y lo mismo podemos decir que haya una mayor credibilidad. Si obtengo un certificado de un ente reconocido, me puede permitir aumentar mi mercado, aumentar un circuito también de difusión y distribución de mi producto. Pero la calculadora de carbono, hasta el momento, como decíamos, se requiere de un trabajo importante para poder hacer una evaluación de los recursos energéticos. Cada país, región, puede tener fuentes de energía diferentes y por lo tanto el cálculo de la huella de cada transporte o alojamiento que yo quiera subir a la calculadora diferiría. Entonces, hasta el momento, de lo que yo conozco, Albert de Inglaterra o la EMA de Estados Unidos tienen como un planteo lo más abarcativo posible. En Albert vos podés poner regiones, distintos países, incluyendo continentes, sino solo para Europa debería poder ser como un acuerdo común de parámetros que se establecen en función también de una actualización. A veces se puede calcular el consumo de carbono del transporte poniendo el valor de la nafta o el combustible que se gastó. En los últimos años aumentó tanto el valor que no se puede hacer un promedio. Entonces ya no sirve poner un promedio de valor para toda Europa porque entre Italia y Alemania ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años. Así que debería solo remitirme a los litros y no al valor en euros. Lo mismo vale para los productos certificados. Decíamos que el ecolabel es el valor común para Europa. No es tan fácil de conseguir muchas veces cuando los departamentos me piden ¿dónde consigo pintura ecolabel? Bueno, en los negocios de cine en Nápoles no se consigue fácilmente y se tienen que encargar a veces y que sean de orígenes de materiales de agua y materiales biodegradables tampoco es tan fácil. Entonces es difícil resolver estos temas a último momento. Se necesita una planificación, un tiempo que permita al Departamento de Sustentabilidad trabajar de antemano hasta desde la ideación de un proyecto, la primera escritura, saber cuáles van a ser los desafíos de esa producción. Se necesita tener a alguien al lado que te pueda guiar para ya planificar. Si vamos a tener que construir, que sepamos cómo y a dónde ir a conseguir esos productos para que último momento no sea un coste mayor, que es lo que se dice por lo general de la producción sostenible, que es siempre más cara. No necesariamente, porque si yo lo puedo planificar en función de mis recursos y un territorio que también puede ofrecerme a veces materiales reutilizables, escenografías ya existentes, no necesito necesariamente comprar todo de antemano. Y lo mismo cuando necesito hacer maquillaje, no se suele ocupar el departamento de material biodegradable a menos que no sea una gran estrella de cine que pide tener ciertos productos. Es como muy importante imaginarnos ya como una práctica habitual, que cuando la producción encarga ciertos materiales para todos los departamentos, desde el papel para demaquillarse a el papel de la oficina que sea reciclado, tiene que todo estar pensado de una forma circular. O sea, yo lo que compro lo voy a tener que desechar. ¿Y cómo y dónde lo voy a desechar? Eso tiene que ser un pensamiento básico y que todos los productos tengan una trazabilidad, no solamente para
poderlo demostrar cuando me pidan pruebas los entes como Bureau Veritas, sino también para tener una ética en el trabajo que me propongo hacer. En cuanto a los ejemplos que tenemos hoy, más importantes para las calculadoras y los protocolos, como decíamos, Albert desde el 2011 viene utilizado mucho por las grandes productoras. Yo ahora estoy trabajando en Fremantle, Italia, y como policy de la empresa se utiliza Albert, así como Netflix y muchas de las grandes empresas que no tienen grandes beneficios del Ministerio de Cultura de Italia, en este caso, para poder hacer películas sustentables, pero sí tienen la obligación de sus empresas madres. Entonces hay como un acuerdo internacional para que todas esas producciones que luego se exhiban en BBC o en Estados Unidos tengan un certificado ambiental. Luego está también el Green Film, del cual quería comentarles un poco más, porque es el ejemplo más local, más europeo, que puede ser aplicado seguramente en España, porque ya existe, ya es reconocido por la Cineregio, que es la red de film fans europea, que suma a más de 40, y que reconocieron el Green Film como protocolo del Trentino Film Commission del norte de Italia, como protocolo común, para poder utilizar en cualquier producción documental, ficción, gran o menor escala, y que en realidad no tiene una exigencia como Albert, no tiene un cálculo de huella, tiene solamente unos parámetros a seguir que si no se cumplen enteros se consigue un puntaje que tiene que ser menor de mínimo 20 hasta el máximo de 50. Y en ese caso la Green Film fue una propuesta de una Film Commission que ofrece de forma gratuita un protocolo público y que según los países, las regiones en los cuales la Film Commission reconocieron esa herramienta, no hay que pagar para el ente de verifica externo como el Bureau Veritas o DNB. Eso yo creo que sería el ejemplo más aplicable aquí, porque si surge de la Film Commission local, cualquiera fuera, ya no hay que pagar a esa entidad externa, sino solamente tener una figura de Green Manager que pueda hacer la planificación de sostenibilidad, de transportes, y luego demostrar a la responsable de la Film Commission de haber recogido todo ese tipo de materiales de verificación para que la Film Commission misma, internamente capacitados para ello, puedan otorgar el sello de Green Film. Esa es la forma pública que yo creo que debería ser reproducida en todas partes, porque cuando, por eso, como una empresa como Fremantle elige a Albert, claramente porque tiene un planteo internacional. Estando a nivel regional, yo creo que es importante tener la posibilidad de adquirir, digamos, lo mismo, ese plan de sostenibilidad, o con a veces figuras también de Green Manager que pueden ser ofrecidas por la Film Commission, como pasa con el Trentino para los rodajes locales, o por lo menos que no haya que pagar ese ente de verifica. De todas maneras, según el tipo de proyecto, hay que pagar un proporcional a las entidades como Bureau Veritas y DNB. No es un costo fijo. Depende de la cantidad de semana de rodaje, si es una ficción o un documental, entonces puede ir de un 500 euros a un 1.500, pero como no es un precio estándar. Así que yo creo que ahora van a modificarlo, van a perfeccionar algunas cosas que seguramente son difíciles de aplicar a veces porque son como muy exigentes. O sea, el Green Film es solo luces LED y si tenés otras luces que no son LED no se puede aplicar al punto, y si uno tiene que rodar de noche no siempre las luces LED alcanzan, y no se calcula el costo de diésel del generador, cosa que en cambio Albert demuestra ser altísimo. El transporte y el consumo energético por generadores son casi el 50% de las emisiones de carbono de una producción. Por lo tanto, estamos perdiendo un aspecto importante de lo que podríamos evaluar si hiciéramos un cálculo completo. Pero bueno, de todas maneras también incluí la Green Production Guide, que sería lo de EMA de Estados Unidos, que viene utilizado mucho por Amazon y que tiene otro tipo de cálculo de huella de carbono más detallado también por horas, moto, generadores y también aires acondicionados. El viaje que hace la troupe o el cast para llegar al set, que también es un costo importante en cuanto al traslado de todos ellos, que Albert, por ejemplo, no reconoce. Y luego Ecoprod de Francia, bueno, acá está el Decálogo Tenerife, pero lo mismo de Málaga con Eureka, que fue el ejemplo que mencionaron antes, que surge de un proyecto europeo, el sello verde de la Academia de España. Son distintos recursos que en este momento
se están utilizando seguramente principalmente Albert, Greenfield y EMA, pero que necesitan tener como un nuevo planteo común, sobre todo para hacer frente a nuestra intención de reducir la huella de carbono hacia el 2050, que es una meta realmente muy compleja si vemos cómo estamos en este momento a nivel europeo. Este ejemplo era justamente de las empresas que están utilizando estas como policy empresariales, por lo tanto Amazon, Netflix, Sky, Fremantle, entre ellas, y ITV. ITV hace muchos años también está con un plan interno de reducción de huella de carbono. Cada reparto, digamos, cada departamento tiene su propio plan de reducción de huella que va siempre entre el transporte y el consumo energético principalmente y la reducción de los residuos, que como decía depende muchísimo de qué es lo que vamos a comprar, qué vamos a permitir. Si prohibimos los plásticos en el set, seguramente vamos a reducir mucho la cantidad de plástico que vamos a desechar, pero si no pensamos en el packaging del craft, vamos a seguir teniendo plástico, por lo tanto tenemos que comprar necesariamente también alimentos para de consumo cercano, que puedan traernos pizza u otros tipos de alimentos fáciles de consumir sin packaging, y es algo que también fortalece la economía circular. O sea, siempre volviendo al discurso, podremos valorar lo cultural, los productos locales, el territorio, si prestamos atención desde cualquier aspecto de la producción cinematográfica. Así que para resumir, ¿por qué hacemos cine sostenible? Porque el planeta lo necesita, porque el cine tiene un poder de comunicar y difundir mensajes transformadores. Tenemos un compromiso, como decía, en pequeños ejemplos de buenas prácticas, porque cada vez hay más fondos específicos. Decimos que ya va a haber siempre más recursos y legislaciones porque hay una obligación que asumió Europa para reducir su huella, y para alcanzarla va a necesitar también invertir nuevos recursos económicos para innovación tecnológica, para también fortalecer ciertos circuitos y reconocimientos, también en parte relacionados con los permisos, las etiquetas y los certificados de los que venimos hablando. Y también porque hay un nuevo mercado, sobre todo gracias a los jóvenes que van incentivando nuevas prácticas desde la alimentación a lo que son reclamos por también justicia climática, que permiten tener también un nuevo recurso de comunicación dirigido a jóvenes y dirigido a sectores sociales que antes no estaban tan vinculados e involucrados en lo que podía ser el recorrido de un producto, en este caso cultural audiovisual. En cambio sabemos que es uno de los aspectos que todavía hay que desarrollar, la comunicación, porque quienes hacen en este momento cine sostenible, muchas veces con las grandes plataformas o con pequeños emprendimientos, no tienen un circuito de difusión acorde. Tenemos algunos premios, pero todavía no hay un sistema realmente reconocido a nivel internacional. Así que bueno, para resumirles un poco cuáles son los roles de los Green Managers, hay muchas definiciones, Green, Eco Manager, pero fundamentalmente hay un rol en el set que también es de acompañar como departamento los planteos iniciales de un plan de sostenibilidad, de un plan de optimización del transporte, que después tienen que verificarse y por lo tanto la relación con cada jefe de departamento es fundamental. Pero también hay otras figuras que son el EcoPA, que en algunos casos como EMA, el protocolo de Estados Unidos, exige, sería un runner del set que hace todo lo que hacen los otros runners, pero solo para garantizar el aspecto de sustentabilidad. También porque para la recogida de datos de Amazon, por ejemplo, de EMA, se necesita tener el detalle de todos los kilómetros, de todos los litros, día por día. En cambio, con Albert y otros protocolos se juntan resultados finales de cálculos y no es necesario, digamos, estar en el set todo el tiempo. Así que también el precio de este departamento, como el valor de esta figura, es muy relativo. Puede ser un secretario de producción como una empresa externa que viene contratada para que haga todo el proceso de forma interna y consiga las certificaciones. Así que hay todavía mucho como por definir. Pero seguramente entre los objetivos que tenemos
compartidos es que necesitamos espacio de formación sobre producción audiovisual sustentable, porque no los hay. Porque en realidad el Green Manager viene o de las ciencias naturales, de especializaciones sobre el tema del cambio climático, de la biodiversidad, o de la producción. Pero muchas veces hay un puente entre los dos ámbitos que es necesario investigar, profundizar, y que por eso no existe todavía una formación específica para el Green Manager. Se necesita tener conocimiento del set, pero también y sobre todo un compromiso con los temas y una actualización constante sobre cuáles son las legislaciones, los productos, las formas para reducir nuestra huella de la manera más eficiente según cada proyecto. Cada película es un mundo y por lo tanto necesita una adaptación específica. Así que también las escuelas de cine deberían ser un espacio en donde otras especialidades puedan venir del ámbito de las ciencias naturales, por ejemplo, a darnos idea de cuáles son los valores que estamos hoy considerando como factores de emisiones de carbono, que muchas veces son más difíciles de comprender que, digamos, de lo que cualquiera podría imaginarse. Por ejemplo, en algunos casos de set nos encontramos a tener que tomar decisiones que no tienen necesariamente que ver con las cantidades de emisiones que se generan por un producto directamente. Si tenemos coches híbridos, pero lo usa una persona cada coche, no va a ser sustentable. Necesitamos que haya mayor eficiencia en el transporte porque se tienen que usar de forma más eficiente. Por lo tanto, no acostumbrarnos a pagar o garantizar viajes ida y vuelta para cada actor, actriz o para pocas personas. Tenemos que rellenar el auto o los camiones con equipamiento de manera que sea más eficiente su traslado. Y a veces también el peso de lo que estamos trasladando genera diferentes emisiones que según si el material que llevamos puede ser reciclado, va a ser alquilado, va a ser reutilizado, puede o no tener sentido en cuanto al ahorro energético que nos imaginaríamos para no llevarlos o a hacer más viajes. A veces hasta plástico respecto del vidrio puede ser un elemento a tener en consideración si no está planificado dónde vamos a llevar ese vidrio con agua respecto de un plástico que ya tenemos y que vamos a devolver a la empresa. En Alemania suelen reutilizar las botellas de plástico y llevarlas directamente a la empresa que las vendió. Acá no tenemos ese sistema y las botellas de plástico terminan muchas veces ni siquiera recicladas. Lo mismo todo lo que es el material biodegradable que usamos en el set para dar de comer durante el catering. Si el sistema de desechos y de la gestión de residuos de la municipalidad, del lugar donde estamos, no tiene las maquinarias adecuadas para trabajar y decomponer esa perfecta canastita biodegradable, es un dispendio inútil, o sea, es un gasto de la producción que no va a tener una buena solución. Es preferible tener vasijas lavables, por ejemplo, allá donde la cantidad de personas de truck lo permitan. Así que bueno, todo lo que estamos pensando es lograr generar un círculo de economía, pero también de conocimientos, un intercambio de saberes que nos permita encontrar otras soluciones en nuestros territorios. Yo creo que lo más importante es armar nuestra propia base de datos, de empresas, emprendimientos, proyectos y necesidades que cada localidad va a tener necesariamente diferente de otras y que eso genera nuestro propio recurso. Las universidades, a veces las empresas, en Argentina los cartoneros solucionan el problema de los desechos porque no hay emprendimiento, no hay municipalidades que se encarguen de forma concreta y las cooperativas sociales también generan su propio trabajo. Así que hay mucho por construir y reconocer. Esto es en cuanto a los festivales de cine o los premios que vienen otorgados a producciones sostenibles y que siguen siendo pocos y a veces dando más valor al contenido, como nos suele pasar a nuestros festivales de cine ambiental, que a la forma en el sentido de haberlos hecho de forma sostenible, porque todavía no hay un circuito que realmente reconozca esto como un valor agregado. Y acá era un ejemplo con la industria cinematográfica italiana, que claramente como Cinecittà, referente histórico, pero genera por lo menos 5.600 toneladas de CO2 al año,
pero sería posible reducirlas un 20% con unas sencillas medidas. Todo lo que vamos produciendo con nuevas películas, series, tienen certificaciones, pero nunca llegamos a tener emisiones cero. De hecho, Albert antes otorgaba un sello carbon neutral y ya no es carbon neutral. Aunque paguemos las compensaciones, nunca vamos a llegar a eliminar. Solo si no hacemos cine llegamos a tener emisiones cero como los residuos cero. Pero por lo menos es imaginarnos que Romulus se hizo con varias certificaciones y todas las vestimentas de los romanos terminaron en un emprendimiento textil que pudieron reutilizar ese material y que la localización no se destruyó para albergar a tanta gente, sino se hizo de una manera sustentable. Otros pequeños logros nos están demostrando que es siempre más importante empezar por el guión. Empezar por la escritura, que sería otro tipo de curso para hacer, el green script, que hay muy pocos, porque es ese asesoramiento a una escritura de guión sustentable. Ya cuando estás escribiendo y pensando cómo se va a realizar tu película, tenés que imaginarte cómo hacerlo de una manera más circular, sustentable, que no haya grandes escenas de autos que caen en el lago y que después haya que sacar, explosiones si no son necesarias, que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Y así lluvia a veces se hace llover demasiado sin pensar en que se está derrochando agua. Hay muchos recursos que se podrían ahorrar si lo pensáramos de antemano. Así como el planet placement de pequeños mensajes de buenas prácticas que se podrían introducir de una manera muy sencilla. Y lo mismo estaría abarcando desde la escritura al montaje si pensáramos en la energía renovable de cada estudio, cada también postproducción. Cuando la fuente de energía es renovable, las emisiones son cero. Por lo tanto, Cinecittà está en proceso de hacer toda su energía renovable, pero claramente sigue faltando un tiempo y lo mismo podría ser por cualquier oficina de postproducción o estudio de cine pequeño que ya se caracterice por tener emisiones cero, teniendo esa cualidad. Así que concretamente podemos empezar a imaginarnos reducir nuestra huella, nuestro impacto negativo, pero también generando un impacto positivo. Así que la economía circular de los territorios seguramente es como un punto de partida para que podamos intercambiar recursos, productos, ideas y que entonces ya lo que genera el trabajo del Green Manager empiece a reducirse de forma automática. Todo el tiempo estamos trabajando sobre el transporte, reducir el transporte, no utilizar aviones, que sea lo más eficiente también el tipo de vehículos que alquilamos o que utilizamos. El consumo de energía, como decía, si fuera renovable ya sería eliminar ese problema. El agua, tiene que ser agua, por supuesto, sin botella de plástico en el set, pero también a veces si se usan los vasitos biodegradables, se usan 20.000 vasitos, tampoco es muy sustentable. Así que hay que pensar todo el tiempo en educar a la gente, en tener un termos, tener una botellita, no estar derrochando otros materiales, aunque sean biodegradables, porque generan residuos. Y el alojamiento, que sea lo más cercano al set para ahorrarnos el transporte, pero a la vez también para valorar lo que es el territorio, para saber que se puede ir caminando, que se puede ir en bici, que no hace falta ir en auto todo el tiempo. Y la comida, que sea, como decíamos, agroecológica, claramente sería también evitar una producción intensiva que incluye veneno en nuestra comida, pero por lo menos valorando el territorio, la producción de mayor cercanía, estamos también generando ese vínculo que garantiza mayor consumo, producción y reconocimiento también de una identidad. Y los materiales, como decía, todo lo que se pueda reutilizar, también es parte de esa comunidad, de esa red que se puede empezar a instalar. Y todo el material también genera un residuo que puede ser reutilizado, valorado por otros y otras que a veces no tienen que ver siquiera con la industria cinematográfica. Y la comunicación no solamente tiene que ser hacia afuera, como decíamos, sino hacia adentro. ¿Por qué hacemos un proyecto sustentable? Porque creemos en ello, porque queremos garantizar un bienestar para nosotros y para las futuras generaciones, pero también porque eso nos genera una calidad de vida mayor. El Sustainability Consultant es lo que decíamos como figura
que acompañan cuando se requiere, por ejemplo, en un rodaje en una zona natural, se necesita de una persona especializada que pueda realmente hacer un impacto ambiental en un territorio que no necesariamente el ecomanager pueda hacer. En ese caso también nos referimos a instituciones, entidades que tienen como un valor agregado por conocer detalladamente un territorio y saber qué es lo que se puede hacer o no hacer allí. Si se rueda de día y se afecta el ecosistema, o de noche los ruidos y la cantidad de gente que se desplaza, son todos temas que hay siempre que tener en consideración. Así que los proveedores son parte de este circuito. Como decíamos, la Agenda 2030 nos recuerda que ya no es solo el Estado, la sociedad civil y los privados, estamos volviendo a considerar el aspecto productivo como un punto central para que dentro de una formación y una capacitación de todos los sectores podamos imaginarnos un futuro sostenible. Así que aquí hay una lista de aspectos que tienen que prever un proveedor, pero que seguramente si nos aliamos, las productoras plantean las necesidades, nuevos proveedores plantean posibilidades de productos siempre más green, siempre más respetuosos del ambiente, de los materiales de extracción, de las formas de utilizarlos, de un circuito de reciclado. Eso es parte de un compromiso que necesitamos hasta de un ecodiseño de ciertos productos. Por ejemplo, cuando se desarman escenografías, en Chinechita sobre todo, cuando no se paga el día de desmontaje, se rompe. Todo lo que se construyó de maravilloso se rompe porque simplemente no está previsto reutilizarlo. Y eso es una lástima enorme que podríamos evitar si fuera un planteo desde la producción, pero también de todos los departamentos. Así que los actores en juego en de este proceso de sustentabilidad para el cine, seguramente la administración pública, el sector privado, la sociedad civil, los creadores de contenido, que somos los artistas y autores, pero también la economía social, los clústeres, los media labs, las redes, y los actores indirectos, que son las empresas implicadas en la producción, desde el transporte, la iluminación, los proveedores de todos los materiales también de filmación, patrocinadores, suministradores de materiales de consumo y redes colaborativas. Todo el proceso que necesitamos tiene que ver con una circularidad, que bien acá es lineal, pero vuelve desde un compromiso, un diagnóstico de las necesidades, una integración en la gestión de los distintos actores en juego, una evaluación que siempre se necesita hacer, así como el cálculo de huella. También a veces una productora considera cuánto gastó, de más o menos, y si plantea una inversión, ve cómo lo puede recuperar en la producción siguiente, y a través de una comunicación de las acciones realizadas que pueden generar un valor agregado. Por eso también los eventos, como los espacios de proyección cinematográfica y los eventos también de workshop, tienen que prever este sistema circular por el cual desde un diseño llegamos a organizar un evento que pueda prever todos estos aspectos de reducción de nuestra huella y a la vez una comunicación que estimule a la gente a tomar esa bicicleta, a participar en la recolección de residuos de forma correcta. Entonces, si uno explica por qué se están tomando ciertas decisiones, la gente está más convencida, los sponsors también agregan valor y el evento tiene un resultado que se convierte también en un producto, porque uno empieza a contar cómo se están haciendo estos eventos de forma sostenible. Así que en parte de la postproducción también tiene que ver con eso. Espero haber estado en el tiempo. Gracias. Un aplauso. Yo no sé si nos queda algo más. Bueno, dentro de todo lo que has dicho, por cierto, este vídeo queda grabado a la velocidad que las últimas diapos ha puesto, porque ya estaba con la bombilla roja como diciendo, ostras, Florencia, que no llegamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos ha dado un baño que yo creo que tenemos que coger este vídeo que está dentro del canal YouTube del CLADA, del Clase de Audiovisual, y lo podréis ver para digerirlo, porque es imposible en este tiempo digerir todo. Pero dentro de todo lo que has dicho, voy a darle paso a los dos festivales y luego a Natalia, pero claro, el mundo del cine, el mundo de la tele, el mundo de las series, el mundo de las web series, el mundo de todo, claro,
¿Y los festivales? Porque claro, dice, bueno, montas un festival, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer de dejar su huella verde? Yo creo que sois el escaparate, claro. Y el escaparate hace que si la gente se junta en los festivales y habla de esto, unos contaminan a otros. Por lo tanto, sois un vehículo brutal. Y como decía Florencia, el cine, la tele, las webseries, los contenidos digitales que van a hacer, que están haciendo los chavales de 18 años ahora, son el mejor lenguaje para poder llevar este corazoncito más verde de lo que lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué podéis hacer los festivales? Bueno, pues yo sí que estoy un poco concienciado con que tenemos que hacer un plan de sostenibilidad y que es verdad que así como en un rodaje me lo imagino más, en el festival, pues bueno, es el objetivo que tenemos. Entonces, pues sería preguntarte algún consejo para elaborar ese plan. Y luego también que hay una parte en los festivales que es distinta a los rodajes, que no controlamos tanto, que es el público. O sea, porque en un rodaje el público viene después, en otra etapa, y no controlamos sus vidas. Pero el cómo el público interacciona con el festival, podemos tener un cierto margen de control. Por hablar del tema de los viajes, es verdad que también es una cosa que nos preocupa, ¿no? Pero todavía no estamos en esa tesitura. Aunque sí que es verdad que nos empiezan a llegar ya algunas peticiones de aviones que según cómo, pues es verdad que cómo puedes controlar eso, ¿no? Tú sabes, según qué actor, pues cómo le limitas. ¿Tienes algún consejo para...? Te hago esta pregunta así como más anecdótica. ¿Cómo puedes decirle a alguien que te pide un determinado vuelo si no te importa un vuelo más tranquilo, más económico también, de paso? Hay contratos con los actores que prevén que por la política empresarial o de la certificación a la que se aplica no van a poder utilizar aviones business por lo menos. Y por ejemplo Albert te justifica solo los aviones nacionales, o sea, perdón, no solo los aviones internacionales, los nacionales no, a menos que no sea una distancia muy grande. Es un tema de educación, cuando hasta ahora yo creo que se mimaron mucho los actores, entonces están acostumbrados a pedir todo. En cambio uno empieza a dar valor y decir, bueno, esto lo estamos haciendo para aplicar a este certificado porque ya es la forma. Entonces empiezan a entender, no siempre, no es tan fácil, pero empieza a ser una política. Y en otros casos, algunos festivales o market están ofreciendo descuento en la inscripción de los profesionales si demuestran que viajaron en tren o en avión. Eso es otra forma, un estímulo más. Bueno, somos un festival internacional de cine, temática ambiental, nos preocupa mucho. Evidentemente empezamos por puro convencimiento, había que contar al público qué es lo que estaba ocurriendo y ese tema, que decir, ya llevamos tiempo trabajando, que decir, nosotros ya llevamos 2 años, no con sello, sino sí midiendo el impacto, ¿no?, que generamos en la medida de lo posible, en todo lo que tiene que ver con desplazamientos, lo que es la preproducción, la producción del festival, enviar, bueno, te he enseñado antes, utilizamos una calculadora que es el Carbon Footprint limitada, quiero decir que te da unas variables que son medias, sobre todo porque nos interesaba saber cuánto emitíamos. Quiero decir, era imposible saber si necesitábamos un sello o no, si no conocíamos realmente cuánto estábamos contaminando. Es imposible hacer un evento cero CO2. O sea, quedémonos en casa, no salgamos porque es imposible. Pero era importante y nosotros sí que empezamos a trabajar, en este caso concreto, con nuestros invitados, con los realizadores y las realizadoras que invitamos, el jurado. Es un festival internacional, con lo cual tiene un añadido, un problema más, no solamente no es nacional, vienen de fuera. Este año van a venir invitados que vienen de San Francisco, vienen de Canadá. Obviamente tienen que utilizar el avión, no nos queda otra en este caso concreto. Y en este caso concreto nos parecía importante que viniesen por las temáticas que se iban a trabajar, porque se iban a ver en Zaragoza, en Pamplona. Pero a todo lo que tiene que ver el circuito europeo, tenemos una estupenda compañera que lleva la gestión de invitados, que es Bárbara Rivera, que les convence siempre para que vengan en tren. Creo que este año vamos a tener a 2 directores que los traemos en coche eléctrico, les hacemos viajar por medio continente, porque también ponemos en el acento, ¿no?, en las invitaciones, que estamos hablando de un festival que habla de sostenibilidad. Y flaco favor le estamos haciendo a una temática de ese tipo si nuestros invitados... Bueno, evidentemente lo del business, olvidado. No tenemos, afortunadamente, en el medio en el que estamos, no tenemos estrellas. O sea, es gente bastante militante, bastante activa, ¿no?, en lo que tiene que ver con las producciones que hace. Y sobre todo nos parecía importante, que es decir, en lo que más consumimos, que es el tema del transporte, reducirlo. Es decir, trenes, autobuses, coches prohibidos,
En Zaragoza utilizamos el transporte público, tenemos un estupendo sponsor que son los tranvías, tenemos autobuses, tenemos una red que funciona fantásticamente y luego también en todo lo que tiene que ver con la comunicación hemos eliminado drásticamente todo lo que se hacía en papel, quiero decir. Ni siquiera en la ciudad vamos a encontrar, yo qué sé, mupis, banderolas, unos pocos carteles por determinadas zonas, porque hemos apostado también por hacer, por ejemplo, determinados eventos, contratando artistas, para que generen noticia que va a llegar al mismo tiempo para informar de que ha llegado el festival. Por eso digo que es un poco utilizar, ¿no?, herramientas creativas para darle la vuelta, para ver cómo comunicar, cómo llegar al público. Evidentemente hay cosas que no medimos. ¿Cómo llega el público a las salas de cine? En este caso concreto estamos en Zaragoza, estamos en Pamplona. Evidentemente hay un transporte público que lo facilita. Tenemos otras zonas que son rurales donde evidentemente la gente acude con su propio vehículo, pero también en el propio festival lanzamos el mensaje, ¿no?, de compartir, de si vais a venir, por ejemplo, este año vamos a estar en el Matarraña, en la hospedería de Nuestra Señora de la Fuente, me parece que se llama. Bueno, oye, si vais a venir a la proyección, no vengáis cada uno con un coche, venid 4 en el coche, porque es muy complicado acudir. O sea, no pueden acudir evidentemente andando, tienen que utilizar un medio de transporte. Pero eso es un poco vender, ¿no?, el mensaje de lo que estamos haciendo para que la gente también sea consciente de que hay que ser sostenibles. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pues vamos cerrando. Nos quedará la universidad. Hablaban de los centros educativos, que tenemos que formar a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, en algo en el que ellos creo que en eso están mucho mejor que nosotros, lo tienen mucho más claro. Y no sé por qué están viendo el mundo que se van a encontrar o les estamos dejando, ¿no?, desafortunadamente. Y bueno, con nosotros está Natalia Loste, que es responsable del proyecto Green Campus de la USJ, la Universidad de San Jorge. Oye, cuéntanos cómo veis desde la universidad, pues todo el tema de huella, de el EcoGreen. Cuéntanos. Bueno, pues yo estaba escuchando a Florencia, que me ha gustado mucho la presentación que has hecho. Y bueno, yo, como ya vamos muy mal de tiempo, quería pues compartir contigo un poco que todos los que trabajamos en temas de medio ambiente, al final tenemos que trabajar en la misma línea, todos tenemos que controlar nuestras emisiones, nuestros residuos, quiénes son nuestros proveedores. Entonces eso es algo que es común para todos, es para la industria audiovisual que estamos hoy aquí, pero si estuviésemos con otro negocio, pues sería similar, ¿no?, con las características específicas de cada uno, pero al final el que tiene una obra, pues también tiene que mover materiales, tiene que comprar productos, tiene que alimentar a sus trabajadores. Quiero decir, al final todos más o menos tenemos los mismos problemas. Entonces eso, pues bueno, es una ventaja, es un inconveniente, pero lo vamos a intentar ver por el lado bueno, ¿no?, que todos vamos a necesitar productores sostenibles. Entonces ahí se abre también como una base de negocio y de que tenemos que ir todos en esa línea. No vamos unos en una línea y otros en otra línea diferente, sino que vamos todos en una línea, ¿no? Lo decían antes de Ensaica, y que, bueno, pues que todas las empresas están por esta senda, ¿no? No estáis yendo en una senda que sea contraria a los demás. En la universidad pasa lo mismo, tanto como organización o como una entidad que tiene que ser un faro para el resto de la sociedad. Yo lo veo así, ¿no? Tenemos que ser pues lo más sostenibles que podamos, ¿no? Tenemos que trabajar, y eso hay que trabajarlo no de una manera puntual, sino en los procesos. O sea, tiene que estar en nuestro día a día, tiene que venir desde la dirección de las organizaciones, que tienen que marcar las líneas y las estrategias. Entonces tenemos que ir un poco todos en esa estrategia. Si solamente tenemos una persona responsable que realmente su poder para cambiar las cosas va a ser pequeño, pues nos vamos a quedar ahí, va a ser complicado. Entonces yo veo que las organizaciones tienen que ir en esa línea, ¿no?, en potenciar esto. Y las universidades, pues ¿qué podemos hacer? Pues investigar, ¿no?, que es nuestro fuerte, tiene que ser la investigación, dar soluciones a problemas, inventar cosas nuevas, ¿no?, ver los problemas que tienen los distintos sectores, estar con los sectores y saber qué es lo que les preocupa para poder dar soluciones. A lo mejor soluciones que ya se están utilizando en otros sectores se pueden trasladar, no hay que inventarlo todo, ¿no? La rueda se inventó una vez y no sirvió para todos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden utilizarse. Y luego la docencia.
no solamente una docencia específica de grados o de formaciones específicas de temas ambientales, sino que tiene que ser algo transversal a todos los sectores, porque es que se necesita en todos los sectores. Lo estamos viendo pues, con algo que a lo mejor nos podría parecer más alejado, que es el tema del cine, ¿no? Que lo vemos así algo como glamuroso, los Oscar, ¿no? Que los hemos estado viendo esta noche, las estrellas, pero al final esas estrellas viajan, esas estrellas comen, esas estrellas tienen un vestido que han comprado no sé dónde y al final todos nos enfrentamos un poco a lo mismo. Entonces, yo como resumen os diría que estamos todos en el mismo barco y que o vamos todos en la misma dirección o nos hundimos. O sea, planeta hay uno para todos, para los del cine, para los de la universidad, para los del papel. Entonces, pues bueno, no sé, que es difícil, pero que es apasionante y que creo que tenemos que estar unidos y haciendo pues este tipo de foros, este tipo de comunicaciones, aprendiendo unos de los otros y también pues eso, trasladando sobre todo pues a los estudiantes que además nos lo demandan, porque muchas veces son ellos los que nos dicen, oye, ¿y esto por qué se está haciendo así? Bueno, pues no sé, nosotros ahora pues tenemos una aplicación para compartir coche, ¿no? Pues intentamos dar esa facilidad a los estudiantes, además de tener pues un transporte colectivo. Bueno, pues trabajamos en diferentes líneas para ir un poco todos en lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ir todos a piñón, no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, yo lo veo un poco así. Pues nada, fenomenal que vayamos todos en la misma línea. Pues nada, para acabar me han dicho que cierre yo la sesión, pero antes, utilizando un panel LED, que esto es Virtual Production, no nos hemos tenido que ir a otro sitio, a ninguna pantalla de cine, no hemos tenido que trasladar. Luces LED que tenemos y agua, que es lo más sostenible que hay. Nos vamos a hacer una foto de familia, todos, ¿sí? Que abajo, ¿la hacemos aquí? Sí, pues la hacemos aquí, ya cuando bajemos abajo es cuando bajemos abajo a tomar un picoteo, lo que nos interesa, nos apetece y necesitamos es hacer networking o, interrelacionarnos, que es lo que nos gusta, y eso ya abajo las fotos ya no entran. Entonces, si os parece, nos hacemos una foto. ¿Quiénes? Los intervinientes que habéis estado, nos hacemos una foto rápida y al resto que nos podéis acompañar, claro, ¿sí? Abajo a tomar algo, por favor, esperaros porque si no vais a perder por este edificio, porque en esta santa casa pues es un poco, era de un banco antes y nos vamos a las catacumbas donde estaba el dinero y es difícil de llegar y nos esperáis un segundo. Entonces nos hacemos una foto, muchas gracias por todo, muchas gracias por haber venido y nos bajamos rápido a tomar algo, ¿vale? Vale, venga, ¿Sí? bye. Gracias.